Hoy Brenda ya va a cumplir 15 años. Estamos muy bendecidos como familia y el pastor así siempre me dio este consejo. Me dijo, Alejandro, tienes que tener tu propio ministerio, tienes que abrir tu obra, la iglesia, lo que el Señor te ha entregado. Y yo le decía, mira pastor, como predicador itinerante, como profeta, me encanta viajar, me encanta salir para todos lados. Le digo, mi familia, estamos contentos. Y él siempre me decía, Alejandro, tienes que abrir tu propia iglesia. Hasta que en un momento determinado el Señor ratifica lo que Él ya nos había dicho por boca del pastor Asís. Y emprendimos esa obra tan maravillosa ya hace 8 años. Y le puedo decir que nos ha bendecido poderosamente, ¿sí? Y como decía Asís, en su momento me trataban como hijo y lo que es la vuelta de la vida. Hoy yo soy el pastor de ella, ¿no? Amén. Por eso qué lindo es tener a la suegra dentro de la iglesia y pastorearla. Pero más lindo es que el papá y la mamá que te criaron y te enseñaron, hoy vos los estés pastoreando y vos les estés enseñando a ellos. Amén. Ese es el regalo que me ha regalado el Señor a mí, ¿no? Yo tengo a mi padre y a mi madre y hoy lo estoy enseñando, y tengo a mi hermana mayor que el otro día decía, Alejandro, pensar que cuando vos estabas en la primaria yo te enseñaba a vos y cómo me hacías renegar, me decía. Y hoy vos como mi padre espiritual y mi apóstol me estás enseñando a mí. Mi hermana era la mejor alumna de todo el colegio, abanderada de muchos años, y hoy llegó, hace 3 años llegó a los pies de Cristo y hoy está siendo restaurada, ministrada, posicionada, capacitada en el liderazgo, y creemos que Dios tiene cosas grandes también para sus vidas. Amén. Entonces, qué bueno es ponerse en las manos de Dios, mis hermanos, porque usted no sabe hasta dónde el Señor lo va a llevar, ¿sí? Entonces yo le puedo dar testimonio que tomar la posición correcta te lleva también a tener una función correcta. Y eso es lo que en esta noche quiero hablarte. Saber de que Dios nos ha entregado un diseño, Dios nos ha dado una posición, y a veces esa posición es despreciada, desvalorada. A veces nosotros mismos desvalorizamos lo que Dios nos ha entregado, cuando en realidad tenemos que sentirnos privilegiados. Usted y yo debemos de ser creación y criatura de Dios para convertirnos en hijos de Dios, y como tales recibimos herencia. Los criados, los siervos no pueden tener herencia, mas los hijos tienen herencia. ¿Por qué? Porque les corresponde por el ADN, porque hubo un nuevo nacimiento, porque Dios lo ha determinado así. Por eso que usted tiene que tener valores sobre lo que Dios le ha dado. Decirle a tu hermano, hasta te ves más lindo, decir. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Así nos mira Dios, como sacerdotes en función, pero como reyes también en función de gobierno. Entonces, miren lo que dice la Escritura en el libro de San Juan, en el capítulo, acompáñenme por favor, capítulo 21 del libro de San Juan, versículo 15. El libro de San Juan, capítulo 21, versículo 15, dice la Escritura lo siguiente. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le respondió, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora, ¿por qué hablamos de esta palabra? Ya Cristo era el Cristo glorificado, el Cristo resucitado. Y si usted lee unos capítulos anteriores, Pedro no estaba en la condición por ir a acercarse a Jesús, debido a que lo había negado, debido a que él había negado de que era discípulo de Jesús, que Jesucristo era el Cristo. Cuando lo oprimían, lo tormentaban, dijo, no, yo no lo conozco. Pero previo a esa negación, la Escritura nos enseña que Jesucristo le dijo, Pedro,
antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Este hombre se paró en su naturaleza y le dijo, Señor, yo no te voy a negar, inclusive estoy dispuesto a ir a la muerte. Jesús se mantuvo firme y dijo, Pedro, recuerda lo que te dije, y cuando pase esto, ve y dale testimonio a los tuyos. Es decir, Jesucristo sabía y tenía la total claridad de que Pedro se estaba parando en su naturaleza, y aunque con sus labios declaraba que no lo iba a negar a Jesús, con sus hechos lo iba a terminar negando. Jesucristo, el Cristo glorificado, se paró delante de Pedro y le preguntó, Pedro, ¿tú me amas? Y le dijo, sí, Señor, te amo, apacienta mis corderos. Le pregunta la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo, apacienta mis ovejas. La tercera vez le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Y él dice que se entristeció porque le había preguntado por tercera vez que le ama. Y él dijo, tú lo sabes todo, Señor, sabes que te amo, apacienta mis corderos. ¿Por qué apacienta mis ovejas? ¿Por qué Jesús se para y le habla de apacentar corderos, de apacentar ovejas? Digan conmigo, el Señor le hablaba de función. Vamos de vuelta, el Señor le hablaba de función. Es una de las cosas que en este tiempo la iglesia puede o tiene que entender. Cuando la iglesia no entiende la función correcta que tenemos en lo que el Señor nos ha entregado, es porque no hemos entendido posición. Hablar de posición, hermano, es hablar de fundamentos sólidos. Hablar de posición es hablar de esencia de Dios. Hablar de posición es hablar de una estructura. Hablar de posición es hablar de cimiento. Cuando la Biblia nos enseña que una casa fue edificada sobre la arena y una casa fue edificada sobre la roca, nos está hablando de cimiento, no está hablando de fundamento. Pero la Biblia nos enseña que tanto una de las casas como la otra dice que vino la tempestad. Una se pudo mantener firme, la otra dice que tuvo una tremenda ruina. ¿Por qué? Porque no estaba fundamentada sobre la roca. Entonces la función, hermano, no radica en lo que usted pueda llegar a ser, sino que la función radica por perpetuidad en aquellos que entienden lo que es la posición diseñada por el Señor. Hay mucha gente, más, hoy le hablo porque tuvimos el casamiento. Hay muchas mujeres que, hermano, tienen una función dentro de la casa, pero no tienen una posición. Hay muchos hombres que tienen una función dentro de la casa, pero no tienen una posición correcta. Amén. ¿Están acá? Amén. La mujer se identifica no solamente por la función, sino por la posición de entender de que Dios la ha llamado para que sea ayuda idónea, posición, principio de la palabra. La mujer tiene que entender que Dios la ha posicionado para respetar la cabeza. Entonces, posición identifica una buena función en el Señor. Toda mujer que tenga una función incorrecta es porque no tiene una posición. Amén. Antes más cosas. Ahora, hablar del hombre como cabeza, si no entiende principios espirituales, el hombre no se hace responsable de la familia y puede funcionar afuera trabajando y venir y decirle a la esposa, acá tienes el sueldo. El hombre está funcionando, pero al no tener una posición correcta nunca se quiere hacer cargo de la familia ni tampoco de los hijos, porque piensa que solamente hacerse cargo de los hijos es traer el sueldo. No es así, es parte de la educación, es parte de la formación, es parte de la impartición espiritual. Es el sacerdote de la casa, es el rey, es el que conquista, es el que avanza, es el que determina lo que ha de venir por delante en beneficio de la familia. Amén. Entonces, ¿qué identifica a un hombre en una buena posición? El fruto de su función. ¿Qué identifica a la mujer que ha entendido principios bíblicos de la posición? Porque en su función está actuando correctamente. Amén. Entonces, ¿qué identifica a un ministro de Jesucristo como lo que apartamos hoy? Tanto a Darío como a su esposa. Uno dice su función, no, la función no lo identifica, lo que identifica es la posición, porque ellos pueden llegar a funcionar, pero la Biblia enseña, hermanos, que nosotros seremos procesados, refinados para ver el fruto que nosotros realmente tenemos. Amén. Si la evidencia que ellos tienen del fruto perdura y siguen creciendo, significa que su posición pastoral fue el correcto. Amén. Entonces allí es cuando Dios le sale al encuentro y le dice, Pedro, ¿tú me amas? ¿Por qué le expresa un sentimiento? ¿Por qué tenía que sacar del corazón lo que tenía Pedro? Porque en versículos anteriores la posición de Pedro no era la correcta. La Escritura nos enseña que cuando Jesús lo llama a Pedro, capítulo 5 del libro de Lucas, dice la Biblia que Pedro estaba lavando las redes.
Y allí lavando las redes, Jesús le pide permiso, sube a la barca. Y le dice, apártale un poco de tierra y comienza a enseñar. Y luego que termina de enseñar, le dice a Pedro, ponga mar adentro y echa vuestras redes. Pedro le dice, Señor, toda la noche he estado trabajando y nada he podido lograr, pero por tu palabra echaré las redes. Y habiendo echado las redes, dice que encerró gran cantidad de peces. Cuando volvieron, dice que llenaron 2 barcas, volvieron, dice que el temor se apoderó de ellos, cayó postrado delante de Jesús y dijo, apártate de mí, porque soy un hombre pecador, porque dice que el temor se había apoderado por el gran milagro que había acontecido. Mas Jesús le dijo, no tengas temor, a partir de este momento serás pescador de hombres. Amén. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios? Esto es lo que a ti te corresponde. Hoy estás pescando peces, mas yo te estoy llamando para que tú pesques personas. Mas yo te estoy llamando para que seas mi discípulo. Mas yo te estoy llamando para que seas un apóstol. Mas yo te estoy llamando para que tengas una función correcta. ¿Por qué? El Señor le dijo, tú me amas. Porque la posición de Pedro era incorrecta. Versículos anteriores, el hombre se encontraba en una barca pescando. Y la Biblia dice que no habían encerrado ningún pez. Mas él en la costa le dice, hijito, tiren las redes del otro lado. Y cuando la tiraron, dice que encerraron gran cantidad de peces. Nuevamente, Cristo les muestra que por la obediencia a la palabra, el milagro acontecía. Amén. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿qué estaba haciendo Pedro pescando? Cuando Cristo lo había llamado, no para que estuviera nuevamente en la barca, nuevamente con las redes, Cristo lo había llamado para que sea un apóstol de Jesucristo. Siempre en el momento de la presión, en el momento de la angustia, en el momento de la soledad, el adversario lo que va a hacer o lo que va a querer hacer es que tú te vuelvas a los viejos rudimentos, que tú te vuelvas atrás. Y allí estaba comprobado con Pedro. Por eso que le dijo, Pedro, tú me amas, Señor sabe que te amo. Entonces apacienta a mi cordero. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Deja de estar con las redes, deja de estar pescando, deja de estar adentro de la barca. Si tú me amas, lo que tienes que hacer es pastorear mi cordero. Si tú me amas, lo que tienes que hacer es pastorear mis ovejas. Si tú me amas, lo tienes que hacer entender, Pedro, lo tienes que hacer. Amén. Sí, Señor. Entonces, nos encontramos un Pedro junto a todos los apóstoles en el aposento alto que estaban haciendo, orando, estaban clamando, estaban buscando. Porque Cristo, antes de irse al cielo, le dijo, antes de que ustedes testifiquen, van a recibir poder. Antes que testifiquen, van a recibir poder. ¿Qué le estaba diciendo? El poder va a traer la evidencia del testimonio de lo que yo soy en ustedes. Y luego que ustedes tengan la posición correcta, van a salir a testificar. Dice la Biblia que estaban en el aposento alto, vino el Espíritu Santo, todos fueron llenos de la presencia de Dios, y Pedro se levanta y comienza a predicar, hermanos, y gana 3.000 personas con un solo mensaje. Fíjense que el hombre era más efectivo predicando que pescando. Amén. Ahora, yo lo quiero meter en problemas. ¿Cómo se demuestra tu efectividad en tu posición? En el fruto. En lo que fuiste llamado. La Biblia enseña del fruto, del testimonio. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Entonces, si tú estás posicionado en el lugar correcto, lo que vas a hacer es dar frutos. Amén. Es así de sencillo. Si tú eres una buena esposa, vas a dar un buen fruto. Si tú eres un buen esposo, vas a dar un buen fruto. Si eres un buen pastor, vas a dar un buen fruto. Amén. Si tú eres una buena pastora, vas a dar un buen fruto. Si eres profeta, va a haber evidencia de que tú eres profeta. Si tú eres apóstol, va a haber evidencia de que tú eres apóstol. Si tú eres un hombre de negocio, va a haber evidencia de que tú eres un hombre de negocio. Porque la posición demarca la función. No la función da testimonio de tu posición. La posición da testimonio de tu función. Miren, les pongo otro ejemplo. Un centurión le dijo a Jesús, Señor, tan solamente di la palabra y mi siervo será sanado.
Porque soy yo un hombre sujeto a autoridad, pero también tengo soldados a mis órdenes y les doy orden y obedecen. Mas a mi siervo le digo, haz esto y lo haces. Tú di la palabra y mi criado será salvo. Es decir, entendía que la posición de autoridad que tenía Jesús lo llevaba a conquistar la palabra que le iba a soltar, pero la posición de autoridad de Jesús se la estaba dando también el hombre, porque él reconocía su posición de autoridad porque estaba sujeto bajo autoridad. Entonces, la sujeción no depende de una función, la sujeción depende de tu posición de reconocer quién está por encima tuyo. Porque tu posición en sujeción va a demostrar que tu función va a manifestar la autoridad por causa de estar sujeto bajo autoridad. Por eso que en este tiempo nosotros le decimos, no pierda el tiempo en esto, no pierda el tiempo en aquello, no pierda el tiempo en esto otro, porque para justificaciones tenemos miles. Ahora, para establecer principios escriturales, uno tiene que tomarlo y decirle, esto es lo que el Señor desea, más allá de lo que piense yo, más allá de lo que yo pueda llegar a entender, es lo que Dios dice mío. Y si Dios lo dijo así, es porque Él sabe hacer las cosas de la mejor manera. ¿Está de acuerdo conmigo? Si Dios dijo que el hombre es la cabeza, no importa si el hombre es más grande o es más chico, es más inteligente o no lo es, tienes menos años o más años, Dios lo dijo, Él es la cabeza, y si Dios lo dijo, punto, se termina ahí. Dios lo dijo. Si Dios dijo que la mujer es la ayuda idónea y que el hombre la tiene que tratar como vaso frágil, trátela como vaso frágil. No se trata si su esposa es pequeña, es flaca, es gorda, es viejita o es jovencita. Dios dice, la tienes que tratar de esa manera porque yo lo he determinado así. Amén. Porque si usted aprieta un vaso y lo rompe, el vidrio la va a cortar. Sujétate, mujer, cuidado. Por eso que dice al principio del pasaje bíblico, hacerlo en temor y en reverencia unos con otros. Amén. Entonces, iglesia, le vuelvo a decir, hoy podemos ver la iglesia llena, pastores amigos, como decía el pastor Asís. ¿Por qué? Porque supieron sembrar esa amistad en una posición correcta. Y esa posición correcta, ¿qué es lo que trae? Evidencia de frutos. Durante muchos años hemos escuchado, sirva, trabaje, haga esto, haga lo otro, y está bien trabajar. Pero cuando se trataba de decir, vamos a hacer cimiento, no, ningún cimiento, Cristo viene pronto. Cristo todavía no vino, lo seguimos esperando. Y tenemos un montón de gente desordenada que no quiso hacer plataforma, que no quiso hacer cimiento, que no se quisieron sujetar a nadie, que no quieren obedecer a nadie, que son rebeldes y transmiten rebeldía a un montón de personas. Digan conmigo, eso no sucede aquí. Eso no sucede aquí. Amén, ¿usted lo cree? Amén. ¿Por qué? Porque están fundamentados sobre la roca que es en Cristo Jesús. Yo le decía a un hombre, cuando enseñamos esto, hay muchos hombres que se escandalizan y dicen, tengo 20 años de errores, apóstol, ¿qué hago? Cambie. Y si se me va mi esposa, que se vaya por usted tomar el lugar correcto y no por usted no funcionar como corresponde. Y mis hijos son rebeldes, obviamente, porque usted no funcionó como le corresponde a usted. ¿Y qué hago? Genere cambios, tome el lugar correcto. Porque si usted toma el lugar correcto, usted va a manifestar la autoridad espiritual. Va a entender que Dios está de su lado. ¿Y qué mejor que Dios ante los hombres? Entonces la iglesia en este tiempo, cuando Jesucristo se te acerca y dice, me amas, me amas, me amas. Uno dice, ay sí Señor, yo te amo con todo mi corazón. Ahora, fíjense que cuando Jesucristo les habla a la iglesia de Éfeso, dice, entiendo que tienes dones, que tienes talento, que has probado lo que se dicen ser apóstol y no los has hallado que están equivocados. Tienes una iglesia terriblemente poderosa en dones, en función, en trabajo. Pero ¿saben qué es lo que le dice Jesús? Pero tengo algo contra ti. Has olvidado tu primer amor. Lo segundo que le dice el Señor, vuelve a tus primeras obras. Entonces le decía el Señor, para llegar a lo que llegaste, era por el principio que teniste.
Tuviste por la posición que tenías. Y hoy, por estar afanado en un montón de cosas, has perdido los principios. Aunque sirves, aunque trabajas, aunque tienes conocimiento, aunque tienes revelación, aunque tienes dones, has perdido la esencia, tu primer amor, tu posición correcta, de donde naciste, de donde te fundamentaste y de donde explotaste para ser lo que tú eres. Entonces, yo siempre les digo a los líderes cuando los ministro, les digo, la grandeza de todo hombre y de toda mujer se demuestra con la humildad que tienen al reconocer de dónde Dios lo ha sacado. Amén. Porque la humildad no se proclama, la humildad no se la confiesa, la humildad se vive. Amén. Porque nace en el corazón del hombre y no pasa por cuanto tenga o deje de no tener, sino por la posición en el corazón que tiene y el reconocimiento del Dios que le ha dado absolutamente todo. Amén. Aprendamos a ser sabios. Aprendamos a decir, usted quiere ser exitoso aquí en Montevideo, en Maracaná Sur o en el lugar donde uno estás tú, Jesús. ¿Cómo? Malvin Alto. Si usted quiere ser exitoso en donde el Señor lo ha puesto, sepa que entienda que todo éxito es el fundamento que usted tenga. Es lo que usted establezca como principio bíblico, es la plataforma para un crecimiento poderoso, que es en función. Cuando aplicamos principios, es inamovible. Podrán venir tempestades, tormentas, vientos, opresión, lo que sea, porque Dios mismo sabe que bajo principio, y te pongo un ejemplo, ¿el pueblo de Israel se merecía conquistar la tierra prometida? No, porque la pastora decía, aunque ellos nacieron, salieron en libertad, todavía tenían una mentalidad esclava, decía, uy, todos nos acordamos de los vegetales que comían, eran esclavos en ese lugar, pero ellos pensaban en su panza. Tremendo. Ahora, no se merecían, hermanos, conquistar la tierra prometida. Pero como Dios se sostiene y se rige por promesas y por pactos y por acuerdos, dijo, está bien, yo cumplí lo que yo he determinado. Aunque en esta generación no la cumpla, la voy a cumplir en la que viene, porque la que viene me va a creer. Amén. Entonces, Dios, si te dice, yo te prometo, yo no soy hombre ni hijo de hombre para remitirme ni volverme atrás de lo que he dicho. Entonces, si Dios dice que va a bendecir tu familia y tú te paras firme y dices, Dios va a ser mi bendición, te puedo asegurar que Dios va a ser tu bendición para ti y para tu familia, porque Él lo estableció por su palabra. Entonces mantente firme, no importa qué gobierno esté, no importa lo que esté pasando, no importa lo que suceda, mantenete firme, Dios lo va a cumplir. Sostente firme, sólido de la palabra del Señor, porque cuando tú te sostienes de la palabra de Dios, no va a haber absolutamente nadie que te mueva. Nadie. Yo he entendido que mi posición espiritual es lo que me lleva a la conquista de todo lo que hoy tengo. Y aunque el enemigo me ofrece un montón de cosas, yo digo, mi posición es el fundamento que me lleva a la conquista, no el ofrecimiento que me pueda dar el adversario, no el ofrecimiento que me pueda dar el sistema, no el beneficio que me pueda llegar a dar otro. Mi posición es la que Dios ha diseñado y sobre esa yo tengo que arrancar para conquistar todo lo que Dios tiene para mi vida. Por eso que hay mucha gente que hoy está frustrada y que no puede alcanzar y que no puede, hermanos, obtener porque su posición no es la correcta. Automáticamente cuando sale de su posición pierde autoridad. Es como que un joven se quiera parar y quiera faltarle al respeto a un pastor, automáticamente perdió autoridad. Y aunque tenga la razón de refutar algunas situaciones porque los hombres se puedan llegar a equivocar, Dios no le da autoridad para que le hable mal a una persona de autoridad. ¿Están acá? Amén. Quiere que lo metan en lío. Aún mujer, teniendo usted razón de que su esposo esté haciendo las cosas incorrectas, Dios no le da la autoridad para que usted le falte el respeto. Porque si la Biblia dice que debes de respetar a tu esposo, lo tienes que respetar. Diga, ay, si no quiere decir amén. Lo mismo el esposo. ¡Ah, acá ando yo! En el nombre de Jesús,
y los sacude de los pelos a los pibes y a la esposa la sacude. No, ya perdió autoridad, ya no encabeza. Eso le gustó, gracias. Ya perdió autoridad. Porque varón, si tu esposa no se sujeta a tú delante de ti, está teniendo un problema delante del Señor. Y si esposa, tu esposo te falta respeto y te maltrata, no está teniendo un problema contigo, lo está teniendo delante de Dios. Amén. Mientras tú tomes la posición adecuada, el problema lo tiene el otro, no lo tiene tú. Amén. Entonces, en el área ministerial también, no se trata de que te reconozcan, te aplaudan, te den honores o lo demás. Saben que se trata que tu posición te llevará a una función de testimonio en lo que tú estés haciendo. ¿Amén? Amén. Yo recuerdo, y con esto termino, todos lo conocen, o parte de algunos de acá lo conocen al pastor Víctor. Es un hijo espiritual que cuando usted lo escucha predicar es parecido a Alejandro Palavecino. Muy parecido a mí predicando y ministrando. Un hijo que hace más de 15 años que está al lado mío, trabajando, funcionando, y que hemos pasado un montón de cosas lindas, como también pruebas y luchas. En una oportunidad, funcionando yo como hombre de Dios, él empezó a crecer y era tanto trabajo, entonces yo lo envié, le digo, vete a las casas que yo no puedo ir, vamos a trabajar, y en un momento la gente empezó a hablar más de él que de mí. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, no lo mando más a la casa. Y después la gente me decía, ¿por qué no lo manda el pastor? Otro problema más tenido. En realidad mi problema no era el pastor, el problema lo estaba teniendo yo. Porque mi corazón no estaba posicionado en lo correcto. Entonces me acerqué y dije, pastor, tengo un problema, quiero pedirte perdón. Yo quiero frenar algo que es de Dios y estoy equivocado. Hoy no puedo frenar lo que es de Dios. Si hoy la gente da testimonio, es porque Cristo está siendo engrandecido sobre tu vida. Amén. Claro y sencillamente así. Así que, pastor, perdoname, seguí creciendo. Y el haber hecho eso hizo que yo despegara y creciera mucho más. ¿Por qué? Porque yo me encargué de trabajar en mi lugar y él trabajar en su lugar. Amén. Hoy saben cómo me enojo cuando él pastorea a la gente, no se imaginan cómo. Vaya pastoree, vaya ministre, vaya a los lugares, vaya acá, que yo puedo seguir trabajando en lo que me corresponde a mí, en mi apostolado. Entonces, cada uno dentro de la iglesia funcionando en lo correcto y entendiendo oposición es cuando está siendo edificado el cuerpo de Cristo hasta que Él venga. ¿Amén? Amén. Así que póngase de pie, denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Vamos, póngase de pie, la Señora está aquí. Y yo solo quiero orar, porque usted quiere compartir este aniversario, celebrando, es una noche de alegría, ¿está de acuerdo conmigo? ¿Y quién? ¿Hay torta, pastor? ¿Sí? Hay torta. Mira, no se fue nadie, pastor, ¿viste? Qué tema, ¿no? Y yo quiero bendecir estos 19 años, ¿está de acuerdo conmigo? Amén. Y hoy vamos a decretar por esta palabra que el ministerio Camino al Cielo comienza un nuevo tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando los pastores vinieron y me dijeron, apóstol, hace tantos años que te conocemos, queremos que tú nuevamente seas nuestra cobertura. Yo le dije, amén, amado, no hay problema. Y me miraron y me dijeron, ¿quién ya te lo había revelado? Y le dije, sí, hace 3 meses me lo reveló y tú lo sabes que Dios me lo había revelado. Entonces no es una sorpresa porque Dios está en el asunto. Y le dije, sabes que estamos creciendo y Dios está multiplicando nuestro ministerio y va a haber esa evidencia. Va a pasar algo en tu iglesia va a empezar a crecer. Y hace poco tiempo que estamos dando de cobertura y la iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Porque lo que tú ves desde la cabeza, sujeto a la autoridad, es lo que también va a suceder sobre tu vida. Amén. Entonces, ha llegado un tiempo glorioso. Vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias por este aniversario maravilloso
por recibir de esta palabra, Señor. Señor, yo sé que aquí hay una iglesia que te ama profundamente, pero también que toma el lugar correcto. Y como decía el pastor, hoy derivé responsabilidades, le dije que hagan aquello, que hagan lo otro. Es parte de la posición de gobierno que tú le has dado, Señor, tanto a Graciela como también así. Señor, y declaro que en estos 19 años ellos comienzan un nuevo tiempo, Señor, un nuevo tiempo que será glorioso para sus vidas, Señor, para su familia, para el ministerio. Serán levantados hombres y mujeres de Dios, Señor, en esta casa, en el nombre poderoso de Jesús. Seguirán viniendo, Señor, los jóvenes, seguirán viniendo las jovencitas, seguirán viniendo las familias enteras, Padre, porque entendemos, Señor, que ellos viven un nuevo tiempo en ti. En estos 19 años no son 19 años en vano, sino que en estos 19 años tú les has enseñado instrucción, capacitación, formación, sujeción, Señor, pero también una posición correcta. Por eso es que decretamos que el ministerio Camino al Cielo afectará a este barrio, porque fue puesta como lumbrera, fue puesta como sal de esta tierra. Decreto en este día, en el nombre poderoso de Jesús, que son quebrantadas las maldiciones, porque vino la bendición de Dios a través de esta casa, vino la bendición de Dios a través de este barrio, y que cada familia que está en esta casa y que representa a toda la familia entera, declaro que la bendición que tienen ellos, Señor, también la llevarán a su casa y la llevarán a sus seres queridos, y se verá tu mano obrar sobre todas las familias de este lugar, en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.